Muy buenas tardes a todos, qué gusto estar con ustedes un sábado más. Em, el día de hoy vamos a continuar con el ejercicio que iniciamos el sábado anterior. Y antes de iniciar, quiero preguntarles si tienen alguna duda con respecto a las partidas que realizamos el sábado anterior. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Estamos claros con lo que resolvimos el sábado anterior? Silic. ¿Sí? Ok. Pues de momento Intentaron... considero que ¿Sí? sí. Ok, perfecto. De igual forma, si van teniendo dudas durante lo que vayamos resolviendo hoy, por favor, acá en clase es el tiempo ideal para poder resolver todas las inquietudes que les vayan surgiendo. Ahora les voy a compartir mi pantalla. Por favor, si me pueden confirmar, si la pueden visualizar, les agradecería mucho. Ok. Sí, se ve. Ok, perfecto. Entonces, nos quedamos en la clase anterior en la partida 4, ¿correcto? Y nos faltaba colocar los números de control a las cuentas afectadas en la partida número 4. Retomando un poquito en la partida número 4, realizamos una venta de mercadería al crédito. ¿Sí? El enunciado nos daba el comprobante que justifica la transacción y el cliente nos pagó el IVA en efectivo. Sí, Ervin, dígame. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Buenas Perdón, tardes. fíjese que yo lo escucho bien, pero si será mi computador. Bueno, solamente que hagamos un sondeo. ¿Qué dicen los demás? ¿Se me escucha mal, entrecortado, bajo? Ustedes me indican para ver si es mi audio o posiblemente el internet es el que le esté causando algún tipo de inconveniente. ¿Se escucha entrecortado? Sí, por ratos, pero ha sido a nivel general que desde la mañana, bueno, en mi caso, desde la mañana está como un poco baja la señal. Ya, se entrecorta, ok. Voy a ver si puedo arreglar algo acá. Déjenme ver acá en las configuraciones. Ok. Ok, de momento, pues no me aparece ningún problema. Vamos a ver acá en el OBS. 2, 3 probando. Bueno, acá tampoco me aparece algún inconveniente. De igual forma, si me escuchan algo entrecortado, en la grabación no se va a cortar el audio. Em, si no estoy mal, no sé si es en la grabación de ustedes, de las últimas que subí, de que uno de las grabaciones se quedó sin audio, pero era porque se había desconfigurado el programa que utilizo para la grabación. Entonces ahorita ya está solucionado ese problema y en teoría pues ya no tendría que tener inconveniente y el video tendría su audio normal, sin cortarse. Entonces, por cualquier situación, van a tener la grabación sin cortes de audio, ¿sí? Ok. Entonces vamos a continuar. Les decía que en la partida 4 habíamos realizado una venta de mercadería al crédito
Y el enunciado pues nos indicaba el comprobante que se había utilizado o la factura que se emitió y nos daba un caso especial de que el cliente nos pagó el IVA en efectivo, ¿sí? Habíamos afectado la cuenta de clientes para registrar la deuda que el cliente adquirió, la cuenta de caja para registrar el ingreso por el pago en efectivo que el cliente realizó del IVA y la venta por la salida del producto y el IVA por pagar para que nosotros registremos la obligación, ¿sí?, de pagar el impuesto que el consumidor está pagando a través de la compra que está realizando. Y acá teníamos los cálculos correspondientes para la determinación de los valores que le correspondía a cada una de las cuentas. En esta partida nos faltaba asignarle el número de control a las cuentas afectadas. Y les pregunto, ¿clientes ya lo habíamos utilizado en alguna partida anterior? ¿Clientes ya lo habíamos utilizado en alguna partida anterior? No, Lica, no. Ok. Entonces, ¿qué número le correspondería a clientes? ¿Cuál fue el último número que utilizamos para asignarle a las cuentas? Fue el número 15. Entonces, a clientes le correspondería el número 16, correcto. Entonces, tenemos clientes con el número de control de 16. La cuenta de caja, ¿qué número le correspondería de control? Número 1, porque es el número número 1, correcto. La cuenta de ventas e IVA por pagar le correspondería el 13 y el 14, ¿sí? Porque ya lo habíamos utilizado acá y por lo tanto ya se les había asignado un número de control. Entonces acá ya tendríamos completa nuestro asiento contable o nuestra partida de diario. Ahora nos tocaría el registro o la partida número 5. La partida número 5. ¿De qué fecha o con qué fecha corresponde registrar la partida número 5? Fecha 12. Fecha 12. Entonces tenemos 12 de agosto de 2023 y por favor algún voluntario que nos pueda apoyar en la lectura de la descripción del día 12. Dice, la empresa adquirió mercadería al crédito por un valor de 9.520, incluyendo el IVA. Según la factura número 327 emitida por el almacén Marte, esta factura indica sujeto a retención definitiva. Además, el IVA correspondiente a esta compra se pagó en efectivo. Ok, muchísimas gracias, Gabriela. Perfecto. Entonces, acá, ¿qué tipo de transacción estamos llevando a cabo? ¿Estamos vendiendo? ¿Estamos comprando? Comprándole. Correcto, estamos haciendo una compra. ¿Por qué? Acá está utilizando el sinónimo de que la empresa adquirió, ¿sí? Y como nosotros nos pusimos el chip de que nosotros somos los contadores de la empresa, entonces nosotros compramos mercadería al crédito por un valor de 9.500 quetzales. Ok, les pregunto, ¿se recuerdan en qué régimen estamos operando como empresa? Sí, estamos operando bajo el régimen de lucrativo por un 25%. Ok, perfecto, estamos en el régimen de las utilidades sobre actividades lucrativas, ¿sí? Que es el tipo impositivo del 25%. Ahora bien, acá, la compra que nosotros estamos realizando, la factura que nos están emitiendo, dice que está sujeto a retención definitiva. O sea que al proveedor en donde estamos realizando la compra como empresa está en el régimen opcional simplificado, ¿sí? Y los que están en el régimen opcional simplificado
tienen una particularidad en donde de cierto valor en adelante en las compras que les realizan se les debe de retener el impuesto sobre la renta. Entonces vamos a ir al artículo 48. Creo que esta no es la ley actualizada. Permítanme un segundo. Ok. Acá estamos. Ok. Entonces, acá en el artículo 48, ¿lo logran visualizar? Sí, sí. Ok. Esta es la ley de actualización tributaria, el decreto 10/2012. Acá en el artículo 48 nos dice que el artículo habla sobre la obligación de retener. Entonces nos dice lo siguiente: los agentes de retención deben de retener en concepto de impuesto sobre la renta el monto que corresponda de acuerdo al monto facturado, excluyendo el impuesto al valor agregado, o sea, el IVA, de la forma siguiente: el 5% sobre el monto de hasta 30,000 quetzales y el 7% sobre el monto que exceda los 30,000 quetzales. El agente de retención emitirá la constancia de retención respectiva con la fecha de la factura y la entregará al contribuyente a más tardar dentro de los primeros 5 días hábiles del mes inmediato siguiente. Luego nos habla acá que los agentes de retención, cuando les presten un servicio o hagan compras de bienes por un valor menor a 2,500 quetzales, excluyendo el IVA, no están obligados a practicar la retención. No obstante que la factura le indique que está sujeto a retención definitiva. Tampoco deberá efectuar la retención a los contribuyentes autorizados por la administración tributaria para efectuar los pagos directamente y los que se encuentran bajo el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que si yo le compro mercadería a otra empresa que está en el mismo régimen que yo, o sea, en sujeto a pagos trimestrales, entonces ahí no afecta y yo no tengo la obligación de retener cuando las compras excedan de 2,500 excluyendo el IVA, ¿sí? Ahora, cuando yo le compro algún producto a un proveedor que está en el régimen opcional simplificado o que en sus facturas indique que está sujeto a retención definitiva, a partir de 2,500 quetzales sin el IVA en adelante, entonces yo, comprador, me vuelvo un agente retenedor del impuesto sobre la renta. ¿Qué significa esto? Que yo voy a retener ese valor del impuesto, que hay que determinarlo, y a mí me corresponde la obligación de pagarlo o de presentarlo ante la administración tributaria, ¿sí? Ahorita que lo veamos en la práctica lo vamos a entender un poco mejor. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos la obligación de retenerle a este tipo de empresas? Acá en el artículo 47 nos habla de los agentes de retención. Entonces nos dice: actúan como agentes de retención de las rentas gravadas por esta sección los siguientes: las personas que lleven contabilidad completa de acuerdo con lo establecido en este libro, el Código de Comercio y las otras leyes; los organismos del Estado y sus entidades descentralizadas, autónomas, las municipalidades y sus empresas; las asociaciones, fundaciones, partidos políticos, sindicatos, iglesias, etcétera, ¿sí? Nosotros entramos dentro de la primera categoría. ¿Por qué? Primero, estamos inscritos en un régimen general del impuesto sobre la renta, ¿sí? No somos pequeños contribuyentes. Segundo, en el ejercicio nos menciona que vamos a realizar libro diario mayor, ¿sí? Balance de saldos y estados financieros, ¿sí? O el estado de situación financiera. Entonces, las empresas que lleven ese tipo de control, ¿sí? Quiere decir que llevan contabilidad completa. Por lo tanto, por esa razón, nosotros entramos dentro de esta primera categoría y por ende, cuando realizamos una compra mayor a 2,500 quetzales sin el IVA, estamos obligados a retener el impuesto sobre la renta a ese proveedor. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le voy a pagar el valor de la compra menos
el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque el valor del ISR yo tengo la obligación de presentarlo ante la administración tributaria. Acá es algo similar a lo del IVA. En esos casos, nosotros, los compradores, nos volvemos una especie de intermediario entre la otra empresa que está sujeta a retención definitiva y la administración tributaria para poder realizar el pago correspondiente del impuesto sobre la renta del proveedor. ¿Sí? Entonces, nuestra base legal para las retenciones del impuesto sobre la renta va a ser el artículo 48 y 47 de la Ley de Actualización Tributaria, Decreto 10/2012. Ahora bien, si se dan cuenta acá en este párrafo nos indica los porcentajes, ¿sí? Pero para que no nos hagamos bolas, vamos a usar la tabla del artículo 44. Es exactamente igual. De 0,1 a 30,000 vamos a utilizar el 5% sobre la renta imponible que determinemos. Y de 30,001 en adelante, un importe de 1,500 quetzales fijos y el 7% sobre el excedente de los 30,000. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer la parte práctica para que ustedes puedan visualizar y observar cómo quedaría ya en la práctica esta retención del impuesto sobre la renta. Ok, entonces estamos trabajando el día 12, partida 5, día 12 de agosto de 2023. Ok, ¿qué tipo de transacción estamos realizando? Estamos realizando una compra de mercadería al crédito. ¿Sí? Nos dice que este valor incluye el IVA según la factura 327 emitida por el Almacén Marte y esta factura está sujeta a retención definitiva. Luego nos dice que además el IVA correspondiente a esta compra se pagó en efectivo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros le estamos pagando en efectivo lo correspondiente al IVA al proveedor. Lo contrario de la compra anterior. En la compra anterior el cliente nos pagó el IVA en efectivo. En este caso, al hacer una compra, nosotros estamos pagando el IVA en efectivo. ¿Sí? Entonces, al ser un procedimiento de compra, ¿qué cuentas vamos a afectar? ¿Qué cuentas van a recibir? ¿Qué cuentas afectamos? A ver, ¿cómo nos quedaría la partida? Estructuremos primero nuestra partida y luego vamos a determinar los valores. ¿Qué cuentas afectarían ustedes para hacer el registro de esta transacción? Estamos, les recuerdo, realizando una compra de mercadería al crédito, ¿sí? Y nosotros estamos pagando el IVA en efectivo al proveedor. ¿Qué cuentas utilizamos? Como es una compra, ¿sí? ¿Se recuerdan de la partida 3? Esta es la base. Acá realizamos una compra, pero fue una compra al contado, ¿sí? Acá cambia la metodología. ¿Por qué? Porque es una compra al crédito, o sea que no le estamos pagando directamente, sino que nos dieron un periodo determinado de tiempo para poder pagar esa compra. Entonces, la primera cuenta que yo voy a utilizar por default es compras. O compras de mercadería o mercaderías. Pueden utilizar esas tres cuentas. Es exactamente la misma situación. Ok. Luego, compras siempre va a estar ligada a una cuenta. ¿A qué cuenta va a estar ligada compras? Jóvenes, ¿a qué cuenta va a estar ligada la cuenta de compras? Caja, ¿Cómo, perdón? ¿Podría repetir, Héctor? a caja, ¿qué es? ¿A caja? ¿Sí? No. No, porque no estamos pagando el producto en efectivo. Acá lo estamos comprando al crédito. Cliente líquido. Clientes. ¿Por qué clientes, Randy? Perdón, ese es en una compra, ¿verdad? Exactamente. Esta es una compra. Al crédito, entonces sería lo contrario. Proveedores. Exacto.
Entonces utilizaríamos proveedores, pero proveedores es una cuenta que abona, ¿sí? Ahorita estamos con todas las cuentas que cargan. Proveedores sí va. Proveedores sí va, pero primero debemos estructurar todas las cuentas que cargan y luego todas las cuentas que abonan, ¿sí? Entonces, si en la transacción me están diciendo que el valor de la compra incluye el IVA, ¿qué otra cuenta voy a afectar acá? El IVA por cobrar, correcto. ¿Sí? Recuerden siempre, ventas, IVA por pagar, compras, IVA por cobrar, por favor, eso que no se les olvide. Siempre que me indiquen que el IVA está incluido, si es una venta, voy a utilizar IVA por pagar. Y si es una compra, utilizo IVA por cobrar. Ok. Entonces, yo acá tengo ya entonces las dos cuentas que voy a afectar, que van a cargar. ¿Sí? Entonces, ahora, como bien decía Gabriela y Randy, ahora voy con las cuentas que voy a abonar. Proveedores. Voy a utilizar proveedores. ¿Por qué? Porque ahí registro todas las compras de mercadería de mi actividad económica principal, ¿sí? Que hago al crédito, ¿sí? Que me dan un plazo determinado para poder pagar ese producto en pagos o en mensualidades, etc. Y sobre todo que la deuda sea a corto plazo, que no supere o que no exceda de un periodo fiscal. ¿Estamos de acuerdo acá con estas cuentas? Ahora bien, acá hay una situación que, que la tuvimos en la partida número 4, que el cliente nos pagó a nosotros el IVA en efectivo, ¿verdad? Porque estábamos realizando una venta. En este caso, como es una compra, nosotros le estamos pagando al proveedor el IVA en efectivo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pagamos el IVA, caja la vamos a abonar. ¿Por qué? Porque está saliendo dinero de la caja de la empresa y que nos sirve para pagar el IVA correspondiente a esa compra, ¿sí? Adicionalmente, como les había mencionado, con base a los artículos 47 y 48 de la Ley de Actualización Tributaria, debemos de retener el impuesto sobre la renta a este proveedor. ¿Por qué? Porque la compra simplemente con observar el valor es mayor a 2.500. Aunque nosotros le quitemos el IVA, la compra es mayor a 2.500. Por favor, si alguien me podría indicar cuánto es el valor sin el IVA de esta compra que estamos realizando. El valor total es de 9.520. ¿Cuánto sería el valor sin IVA? ¿Cuánto sería el valor sin IVA de 9.520, jóvenes? Si no estoy mal, creo que son 8.377.60. Ok, ¿cómo realizó el cálculo? Los 9.520 por el 12%. No, No sé ahí si es para estoy bien. determinar el IVA. Cuando nosotros 8.000. queremos determinar el valor sin el IVA, lo dividimos en 1.12. ¿Sí, Héctor? 8.500 me dio, Oli. Perfecto, 8.500. Son los 9.520 dividido 1.12. 8.500. Perdón, Este perdón, es Lick, el valor sin el IVA. dijo, ¿cómo determinarlo? Los 9.520 Dividido dividido 1.12. en 1.12. Correcto. ¿Se recuerdan de estas tablas que hacíamos? El valor total, sea compra o venta, dividido 1.12 nos va a dar siempre el valor sin el IVA. ¿Sí? Cuando nosotros tomamos el valor sin el IVA y lo multiplicamos por el 12% o por 0.12, nos da el valor correspondiente al impuesto. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? Entonces, ¿qué me dice el artículo 48? Que a partir de 2.500 quetzales
sin el IVA, ¿sí? O sea, estos 2.500 quetzales ya no tienen IVA, ¿sí? Yo debo de retener. ¿Sí? A partir de 2.500 quetzales sin el IVA, yo debo de retener. ¿Sí? Si el valor es menor a los 2.500 sin el IVA, no retengo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la premisa acá? Para saber si yo debo de retener o no, primero debo de tomar el valor total de la factura, ¿sí? De la compra que estoy realizando. Le quito el impuesto. ¿Cómo le quito el impuesto? Tomo el valor total y lo divido en 1.12. ¿Sí? Entonces, el valor sin el IVA va a ser mi base para poder determinar. Yo debo de retener, perdón, el impuesto sobre la renta o no lo debo de retener. ¿Sí? Entonces, el valor sin el IVA de la compra que estamos realizando es de 8.500 quetzales. ¿Cómo lo determinamos? 9.520 dividido 1.12. Se los dejo acá, 9.520 dividido 1.12. De esta manera nosotros determinamos o nos da este resultado de 8.500, que es el valor sin el IVA. ¿Sí? Entonces, veo lo que me indica el artículo 48, que a partir de 2.500 quetzales sin el IVA, ¿sí? Yo debo de retener. Si mi compra es menor a los 2.500 sin el IVA, entonces no estoy obligado a retener. Entonces, les pregunto, ¿debemos de hacer retención del impuesto sobre la renta si nuestra compra sin el IVA es de 8.500? Sí. ¿Cómo, Andrea? Perdón. Que sí. Sí, sí hay que retener. ¿Alguien que no esté de acuerdo con ese criterio? ¿No? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Estamos comprendiendo por qué sí vamos a retener el impuesto sobre la renta? ¿Dudas? Entonces acá digo yo, sí, retengo ISR. ¿Por qué? Porque mi compra supera los 2.500 quetzales sin el IVA, que a mí me obligan a retener el impuesto de esas compras. Entonces, ¿qué cuenta voy a afectar para hacer el registro de la retención de impuestos sobre la renta que yo voy a realizar? ¿Sí? ¿Se recuerdan en la partida de apertura que teníamos unas cuentas de ISR retenido? Entonces, acá es donde nacen estas cuentas. Y vamos a utilizar la cuenta número 9. ¿Sí? ISR retenido por pagar sobre compra. ISR retenido por pagar sobre compras. En esta cuenta nosotros vamos a registrar la obligación que vamos a adquirir al momento de realizar la retención al proveedor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces yo le estoy haciendo una compra al proveedor por 9.520. Ok, pero como a mí la ley me obliga a retenerle el impuesto porque cumple con los criterios para poder retenerlo, entonces yo le voy a pagar los 9.520 menos el ISR. ¿Sí? Entonces, vamos a los cálculos para que lo entendamos mejor. Acá, ¿alguna duda con la estructura de la partida, con las cuentas que estamos utilizando? Antes de pasar a los cálculos. Con las partidas no, o sea, con las cuentas no, pero con lo del
Lo del ICR sí, pero eso es lo que Probable- viene. Sí, ok. Entonces vamos a pasar a realizar los cálculos. Y acá, creo que con el cuadro que vamos a realizar les va a quedar bastante claro. Solo por favor me dicen si lo logran visualizar ahí. Entonces acá vamos a hacer un cálculo de compra al crédito con retención de ISR, ¿sí? De impuestos sobre la renta. Entonces, ¿qué necesitamos para determinar el impuesto? Primero necesitamos el valor de la compra total. Luego debemos determinar el valor sin el IVA. Luego de determinar el valor sin el IVA, debemos determinar el valor del impuesto, ¿verdad? Esto no cambia mucho en comparación con los otros cuadros de cálculo. Ok, acá es donde viene el cambio. Acá nosotros vamos a determinar, con base a la tabla del artículo 44, qué tipo impositivo o qué tasa impositiva le corresponde aplicar a la retención que vamos a realizar. Y esto lo vamos a analizar con base al monto sin el IVA. Luego vamos a determinar el impuesto que se va a retener o el valor del impuesto que se va a retener y vamos a determinar el valor neto de la deuda que vamos a adquirir. ¿Por qué? Porque pagamos el IVA en efectivo, lo estamos pagando en efectivo, entonces eso se disminuye del valor total de la compra y adicionalmente vamos a retener el impuesto sobre la renta, entonces ese valor también se tiene que disminuir del valor de la compra, ¿sí? Entonces nuestra deuda va a ser diferente. Ok, realicemos los cálculos. ¿De qué valor es la compra total que estamos realizando? 9.520. Correcto, de 9.520. Ok, ¿cómo determino el valor sin el IVA? Los 9.520. Se divide por el 1.12%. El por ciento no. Sí, sin el por ciento. Acá es únicamente por el factor, ¿verdad? 1.12. ¿Sí? Y nos da 8.500. Ok, este es mi valor sin el IVA. Esta es mi base. ¿Sí? Esta va a ser mi base para los cálculos. Ok. ¿Cómo determino el valor del impuesto? ¿Cuánto les da de IVA? 1020. Ok. ¿Cómo lo realizó? Los 8.500 por el 12%, ¿sí? Entonces, eso nos da el valor del impuesto. Ok. Ahora, nosotros debemos determinar la tasa impositiva que le debemos aplicar a esta retención. Y para eso nos vamos a nuestra tablita, ¿sí? Que nosotros ya nos la sabemos de memoria, ¿verdad? Desde la fase 1. Sobre los rangos de las tasas impositivas del régimen opcional simplificado. Entonces, me dice que de 0,1 a 30.000 el 5%. Y de 30.001 en adelante, un importe fijo de 1.500 y el 7% sobre el excedente de 30.000. ¿Sí? Ok. Mi base va a ser el valor sin el IVA. Entonces, tomando como base el valor sin el IVA, ¿dentro de qué rango de mi tabla entra este valor? ¿Le correspondería a la tasa del 5%? ¿O la del 7%? ¿O ambas? 5. ¿Por qué la del 5? Porque es del 1, es menor a 30.000. Es menor a 30.000, correcto. Entonces, como entra dentro de este primer rango, ¿sí? Le corresponde aplicarle el 5% para retener el impuesto sobre la renta. Entonces, mi tasa impositiva va a ser del 5%. ¿Estamos claros acá? ¿Entendimos de dónde sale la tasa impositiva? Ok. Sí, entendido. Ahora yo debo de calcular el impuesto sobre la renta que yo voy a retener, ¿sí? ¿Y cómo lo determino? Voy a tomar, como siempre,
de base el valor sin el IVA, voy a tomar los 8.500 y le voy a aplicar la tasa que corresponde. Lo voy a multiplicar por el 5%. Y ese me va a dar un ISR retenido sobre compras de 425 quetzales. Entonces, ese valor es correspondiente al ISR que yo le voy a retener al proveedor, porque como él está en ese régimen y cumple con todos los criterios que me establece la ley para poder retenerle, entonces yo adquiero la obligación, me vuelvo un agente retenedor, ¿sí? Y a mí me corresponde ahora presentar ante la entidad tributaria este impuesto. Ok. ¿Alguna duda de cómo se determina el ISR retenido? El valor sin el IVA por la tasa del impuesto sobre la renta, ¿sí? Acá, ¿qué pasaría si estuviera en el segundo rango? Entonces, debo determinar cuál es el excedente de los 30.000, ¿sí? Y como ya tengo un importe de 1.500 quetzales, ¿sí? Le aplico al excedente el 7% y a los 1.500 le sumo el valor de impuesto sobre la renta del excedente que me da, ¿sí? Igual como lo hacíamos en los cálculos del impuesto de la fase 1, ¿sí? Se le adiciona a los 1.500 que ya debe de pagar el 7% sobre el excedente de los 30.000 quetzales. Ok. Entonces de ISR retenido me da 425 quetzales. Entonces, como ya conozco el valor de mi IVA, ya conozco el valor de mi impuesto retenido, entonces ahora yo debo determinar el valor neto de la deuda que yo voy a adquirir como empresa, ¿sí? ¿Y cómo determino el valor neto de la deuda? Voy a tomar el valor sin el IVA y le voy a restar el impuesto sobre la renta retenido. A los 8.500 le voy a restar los 425 y mi deuda neta con el proveedor va a ser de 8.075 quetzales. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda con los cálculos? ¿Dudas con los cálculos? O sea que de los 8.500, usted se le resta el IVA. No, se le resta el impuesto sobre la renta. Ah, no el IVA. No el IVA. El IVA se maneja por separado en la partida. Ah, gracias. ¿Por qué no se le resta el IVA acá? Porque ya estamos tomando el valor sin el IVA. ¿Sí? Estamos tomando los 8.500. Si estuviéramos tomando de base los 9.520, le diría entonces sí hay que restarle el IVA, pero no es lo correcto, ¿sí? Lo correcto es como me lo estipula la ley. Mi valor de base para la determinación del ISR y la retención va a ser el valor sin el impuesto al valor agregado, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda? ¿Estamos claros con los cálculos? ¿Entendimos la tabla de cálculos que realizamos ahorita? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora corresponde asignarle el valor a cada una de las cuentas. Por ejemplo, iniciamos con la cuenta de compras. ¿Con qué valor voy a registrar yo la cuenta de compras? ¿Será que con 9.520? ¿Será que con 8.500? ¿Será que con 1.020? ¿O será que con 425? ¿O será que con 8.075? ¿Con qué valor registramos la cuenta de compras? 9.520. Compras con 9.520.
9.520. Ok. Ok, por favor, los demás me van diciendo si están de acuerdo o no están de acuerdo y por qué, ¿verdad? Ok, vamos a ir armando la partida de una vez. 9.520, dice acá la compañera, para compras. Ok. Para IVA por cobrar, en IVA por cobrar, ¿qué valor? ¿Con qué valor lo debemos de registrar? 8.500. ¿IVA por cobrar con 8.500? No, por los 1020. Sí, por 2020. Por los 1020, ok. Acá le asignamos IVA por cobrar. Ok. Ahora, proveedores. ¿Con qué valor debemos de registrar proveedores? Por 8.075. 8.075. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Caja. ¿Con qué valor asignamos caja? 1020 también. En los 1020. Ok. Entonces acá es IVA por cobrar y caja. Ok. ¿Y la cuenta de ISR retenido por pagar sobre compras con qué valor? Los 425, creo que. 425. Entonces acá tenemos el ISR retenido sobre compras. Ok. Entonces ahora vamos a verificar si están correctos nuestros valores al hacer la sumatoria de el debe y el haber. Y acá nos damos cuenta que el debe y el haber no nos dan sumas iguales. ¿Sí? ¿A qué se debe que no nos dan sumas iguales? A que muy posiblemente hayamos registrado un valor que no corresponde. ¿Sí? Analicemos la partida. Compras. La cuenta de compras. En la cuenta de compras, ¿sí registramos los 9.520? No, Lica, ahí está el error. Tenemos que registrar sin el IVA. Porque el IVA lo estamos pagando en efectivo. Ok, perfecto. Entonces ahí sería 8.500. Correcto. Entonces acá ya tenemos igualdad en nuestra partida doble. Entonces acá el valor total no lo utilizamos, sino que acá compras va 8.500. ¿Por qué? ¿Sí? Cuando nosotros registramos compras, la cuenta de compras no se va a ver afectada por el impuesto sobre la renta. Únicamente la va a afectar el IVA por cobrar. ¿Sí? Entonces, en la cuenta de compras únicamente tengo que hacer la separación de mi valor neto de compra o de mi valor sin el IVA y el valor del impuesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este impuesto yo lo estoy pagando, como ahora yo soy consumidor porque estoy realizando una compra, y el proveedor es el que va a estar obligado a presentar ese impuesto por mí. Pero cuando yo compro algo y tengo la cuenta de IVA por cobrar, para mi empresa o para mi comprador representa un beneficio fiscal. ¿Por qué? Porque el IVA por cobrar va a compensar el IVA por pagar al final de los registros o al final del mes. Entonces, si yo tengo bastante IVA por cobrar, al final yo los voy a compensar y voy a determinar si tengo que pagar más o menos impuesto. Pero el IVA por cobrar siempre me va a representar para mí un beneficio fiscal. ¿Sí? Siempre y cuando sea para cuestiones que compras que ayuden a la generación de la renta. ¿Sí? Que sean gastos deducibles, que sean gastos que ayuden a generar la actividad económica principal de la empresa. Entonces, ampliar un poquito. En compras yo voy a registrar el valor sin el IVA. En IVA por cobrar estamos perfectos
vamos a registrar el valor del IVA. ¿Estamos claros acá con la cuenta de compras e IVA por cobrar? Sí, listo. Ok. Ahora vamos con las cuentas que abonan. Proveedores. Proveedores, si se dan cuenta, en proveedores vamos a registrar la deuda neta que tenemos con el proveedor, quitándole el IVA, ¿sí? ¿Por qué? Porque el IVA lo pagamos en efectivo y quitándole el valor del impuesto sobre la renta que retuvimos. Entonces, al proveedor únicamente le debemos 8,075 quetzales. La cuenta caja, ¿por qué? Porque el IVA lo estamos pagando en efectivo. Por lo tanto, la cuenta caja está abonando porque está saliendo efectivo de nuestra empresa. Y la cuenta de ISR retenido, que es la que nos ayuda a registrar el impuesto que se está reteniendo y que nosotros ahora tenemos la obligación de pagar y de presentar ante la administración tributaria. Y de esa manera tenemos cuadrada o con sumas iguales nuestra partida de diario. ¿Alguna duda con esta partida? Dígame, Antonio. Dice que tenemos que pagar el IVA de 1020, que eso sale de caja. Ajá. Y el ISR no sale de caja. No, el ISR no sale de caja, sale de el valor de la transacción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sobre el valor de la compra, sin el IVA, es que yo estoy reteniendo el impuesto. Veámoslo acá. Este es el valor de la compra, ¿sí? El valor total, los 9,520. ¿Sí? ¿Van conmigo acá? Este es el valor de mi compra. Valor total. Ok, para yo hacer el registro del valor total de mi compra y sobre todo para efectos de la retención del impuesto, yo debo saber cuánto es mi valor neto de compra, ¿sí? O sea, le tengo que quitar el impuesto al valor agregado. ¿Y cómo lo determino? Valor compra sin el IVA. ¿Cómo lo determino? Los 9,500 dividido 1.12. Entonces, esta va a ser mi base para la determinación del ISR retenido. ¿Sí? No voy sobre el valor de la compra total, voy sobre el valor sin el IVA. ¿Por qué? Porque ahí yo ya le quité el otro impuesto, que es el IVA. ¿Sí? Si no, estaría haciendo una doble tributación sobre una base de cálculo que ya contiene un impuesto. Entonces, para determinar el otro impuesto, entonces yo le tengo que quitar el impuesto que ya tiene agregado. ¿Me explico? Entonces, el valor sin el IVA, que son los 8,500, va a ser mi base para determinar el impuesto sobre la renta. Ok, entonces, en teoría, esto es lo que yo le tendría que deber al proveedor, ¿sí? Esto es lo que yo le debo al proveedor. Si fuera una compra normal. Si fuera una compra normal y no tuviera que retener, yo le debería al proveedor 8,500. ¿Por qué? Porque hay que quitarle el IVA, ¿verdad? Pero como acá existe la obligación de retener, ¿por qué? Porque el valor sin el IVA supera los 2,500 que en el artículo 48 me establece, donde ya tengo la obligación de retener. Por lo tanto, como el proveedor está sujeto a retención definitiva, debo de retenerle obligatoriamente. Ahí sí no es de si yo quiero o no quiero. La ley me obliga, ¿sí?, a retener el impuesto a las empresas que estén inscritas bajo el régimen opcional simplificado. Ahora bien, en las facturas también puede aparecer una leyenda que diga sujeto a retención definitiva. Pero también les puede aparecer adicionada a esa leyenda de que son agentes directos del pago del impuesto. Entonces, cuando nos da esa frase, ya no retenemos. ¿Por qué? Porque el proveedor mismo se encarga de pagar su propio impuesto.
Entonces nosotros ya nos retenemos, pero acá no nos indica de que el proveedor hace el pago directo del impuesto sobre la renta. Por lo tanto, cuando no lo indica la factura, estamos obligados a realizar la retención. Entonces, en teoría, si fuera una compra normal, como les decía, yo le tendría que deber al proveedor los 8.500. Pero como no es una compra normal y estoy obligado a retener, entonces yo debo de hacer el cálculo del impuesto sobre la renta para saber cuánto realmente le voy a deber. ¿Por qué? Acá ya tenemos los cálculos. Vamos a usar estos cálculos, ¿sí? Entonces, este impuesto yo lo tengo que pagar. ¿Sí? Los 425, el ISR retenido, son los 425, pero este yo lo pago. ¿Sí? Yo, empresa. Pero lo pago así como hacemos con el IVA. Cuando vendemos algo, el precio ya incluye el valor del impuesto. Entonces el consumidor está pagando el IVA. En este caso, le tenemos que descontar al valor de la deuda o lo que le vamos a deber al proveedor el valor del impuesto, porque no va a salir de mi dinero de la empresa, porque ese impuesto le corresponde pagarlo al proveedor, pero por el régimen en el que está, entonces obliga a otras empresas a realizar esa gestión por ellos. ¿Me explico? Es otra especie de intermediario, como les decía. Entonces, este impuesto yo lo pago, pero no lo pago de mi dinero de la empresa. Lo pago descontándoselo al valor que yo le debo al proveedor. Y por esa razón es que me da los 8.075 en la deuda neta. Porque al final, este valor es el que yo le voy a pagar al proveedor. Se lo desconté del valor que realmente le debo. ¿Sí? Entonces, ¿dinero está saliendo de mi empresa? ¿Está saliendo empresa de mi dinero o no? No. Correcto. ¿Por qué? Porque yo se lo estoy descontando al valor que yo le debo al proveedor. Entonces, por lo tanto, yo ya no le voy a deber 8.500, sino que le voy a deber 8.075. Pero eso no significa que yo no voy a pagar los 8.500. ¿Por qué? Porque de todas maneras, los 425 yo los tengo que pagar a la SAT. ¿Sí? Pero al proveedor le pago 8.075. Y lo importante es que este dinero no sale de la cuenta bancaria de la empresa, ni del efectivo de la empresa. Sale del mismo proveedor. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Sí, licenciado. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda relacionada con la retención? ¿Estamos claros acá? Ok, si no hay dudas, acá hay algo importante que no estaba agregado en la descripción del día 12. Cuando nosotros hacemos una retención, ¿sí? Yo, comprador, como yo soy el obligado a retenerle el impuesto al proveedor, yo desde mi agencia virtual de la empresa tengo que emitir una constancia de retención de IVA, de impuesto sobre la renta, perdón. Entonces, esa constancia a mí me sirve para determinar esto que nosotros hicimos acá, el valor del impuesto sobre la renta retenido, y le sirve al proveedor para que cuando presente su declaración en su formulario del ISR anual le pide el dato de cuántas retenciones, le realizaron. Entonces, él ahí debe de colocar la sumatoria de todas las constancias de retención de IVA que sus compradores le han entregado. ¿Sí? En el artículo 48 nos mencionaba que la constancia se debe de entregar a más tardar 5 días hábiles después de la fecha de la factura. Entonces, si la fecha de la factura es el día 12, ¿cuántos días yo para entregar la retención? Estamos acá en agosto. La factura se emitió el 12, ¿sí? Entonces, digamos que nosotros no trabajamos domingo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tendría hasta el 18 de agosto, último día,
para entregarle la constancia de retención al proveedor, para que él también pueda registrarlo. ¿Por qué? Porque yo lo registré en mi contabilidad en el haber, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí me genera una obligación, ¿sí? Yo me hago con esta obligación porque yo tengo que pagar este impuesto. Ok, pero para el proveedor le genera un derecho, ¿sí? Entonces, al proveedor, la cuenta de ISR retenido le va a aparecer del lado del debe. Y es como que se invierten los papeles. Ya en otros ejercicios que realicemos vamos a ver un caso específico de cuando a nosotros nos retienen el impuesto. O sea, que nosotros estemos inscritos en el régimen opcional simplificado. Ok. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Estamos claros acá? Sí, Héctor, dígame. Disculpe, cuando es el IVA por cobrar, también lo ponemos al lado del debe, los 1.200, y como los 1.200 también están en el haber. Ok. Cuando es la cuenta de IVA por 1020, 1020. Cuando es la cuenta de IVA por cobrar, es porque estamos realizando una compra. Según su naturaleza, ¿sí? El IVA por cobrar es una cuenta de activo corriente. Por lo tanto, su naturaleza es que esté clasificada del lado del debe, ¿sí? El IVA por cobrar no puede ir del lado del haber. Únicamente cuando hagamos el último ítem del enunciado, que es el del día 31, que dice regularizar las cuentas de IVA. Hasta que hagamos esta transacción, podemos colocar el IVA por cobrar del lado del haber, ¿sí? Ahí nos vamos a dar cuenta por qué. Pero en ningún otro caso, la cuenta de IVA por cobrar se puede abonar. Únicamente cuando realizamos la regularización o cuando hacemos alguna devolución, ¿sí? Sobre compras. Y también devolvemos parte del IVA en esa devolución. Si es que todavía no hemos presentado nuestra declaración de IVA general, ¿sí? Entonces, solo en esos casos es que podemos abonar la cuenta de IVA por cobrar. Acá tenemos la cuenta de caja con el mismo valor porque el enunciado nos indica acá en la parte final, marcar de otro color, que el IVA correspondiente a esta compra se pagó en efectivo, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy comprando y me indica que el IVA se pagó en efectivo, entonces entiendo de que como yo estoy comprando, yo estoy pagando el IVA en efectivo. Y si es una venta y me dicen que el IVA se está pagando en efectivo, entonces el cliente es el que me está pagando a mí el IVA en efectivo, ¿sí? Entonces, en el caso de la venta, el IVA estaría ingresando a la caja porque es en efectivo. Entonces, caja va cargando. Pero en este caso, como es una compra y nosotros estamos pagando el IVA en efectivo, está saliendo efectivo de la caja de la empresa. Por esa razón es que caja se coloca del lado del haber o se abona con el valor del IVA. ¿Por qué? Porque el enunciado nos indica que el IVA se está pagando en efectivo en esta compra. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? Si no, por favor me indican qué número de orden le corresponde a cada una de las cuentas. A la cuenta de compras, ¿qué número de control le toca? Dije, el orden de cuentas, disculpe, ¿de dónde salió? ¿Estos números? ¿A estos Sí. números se refiere? Ok. Nosotros iniciamos nuestro mes con una partida de apertura, que fue el traslado del estado de situación financiera que me daba el enunciado, ¿sí? ¿Estamos acá? Sí.
Ok, entonces, yo hice la primer partida, ¿sí? Cada vez que yo hago una partida de apertura o inicio un nuevo mes, siempre le voy a asignar un número de orden a cada cuenta, desde la primer partida, ¿sí? Que es mi partida de apertura. Entonces, cada vez que yo utilice, por ejemplo, la cuenta caja, si yo utilizo en la partida 2, como en este caso, el número que yo le asigné desde la primer partida, ese número le voy a asignar siempre a esa cuenta. Por ejemplo, caja siempre le asignamos el número 1, ¿sí? A bancos, siempre que la utilicemos, le vamos a asignar el número 2. A IVA por cobrar, le vamos a asignar siempre el número 3, ¿sí? Pero cada mes este número de orden puede cambiar. ¿Por qué? Porque estas cuentas pueden venir en un orden diferente, ¿sí? Entonces, cada Sí, mes, eso era mi duda. O sea, pues eso es porque esos fueron los movimientos de ese mes, digamos. correcto. Entonces, como Ah, acá iniciamos con la cuenta de caja, que es nuestra primera cuenta que nos aparece con el número 1, ¿sí? Y si no la tenemos registrada en nuestra partida de apertura, le asignamos un nuevo número. Y cada mes se reinicia esa numeración. Entonces, ¿qué número de orden les corresponden a estas cuentas? Compras ya lo hemos utilizado. ¿Qué número le corresponde? El número 15, Número 15. ¿Iba por cobrar? el 3, El 3. Proveedores. Ya hemos utilizado proveedores. Tenemos acá en nuestra partida de apertura y le corresponde el número 7. Y la cuenta de caja le corresponde el número 1. Y ISR retenido por pagar sobre compras nos aparece en nuestra partida de apertura con el número 9. Entonces a esta cuenta le asignamos el número 9. Y ahí tendríamos ya completo nuestro registro contable. Nuestro registro sería compra de mercadería al crédito según factura número 327 del almacén Marte, el cual está sujeto a retención definitiva. El IVA correspondiente se abonó en efectivo al proveedor. Abonar significa que se le pagó al proveedor en efectivo el IVA. Ok, si estamos claros acá y no hay dudas con esta partida, pasamos al siguiente registro, que nos tocaría la partida número 6. ¿De qué fecha nos tocaría la partida número 6? 15. El día 15 de agosto de 2023. Ok. ¿Alguien intentó realizar esta partida? ¿No? Si no la intentaron realizar, díganlo sin pena, joder. Problema. no, Pero sí leyeron por lo menos en la descripción. yo sí no me acuerdo cuál es yo, pero hay uno que decía devolución, una de esas. Entonces me quedó duda en qué cuenta. Ajá, devolución, creo que decía. Ok. Esta específicamente nos habla de una devolución. Entonces, por favor, Andrea Gómez, si me pudiera apoyar con leer esta descripción, por favor, la del día 15. La señorita Pinto Flores, quien compró mercadería al crédito el día 10, ha devuelto la mercadería por un valor de 627.20 centavos, incluyendo el IVA. Debido a que la mercadería estaba dañada, el IVA también se abonó a su deuda y este registro se realizó mediante la nota de crédito número 1. Ok, muchísimas gracias, Andrea. Ok, entonces, nos habla que a nosotros nos están devolviendo mercadería de una compra que un cliente realizó el día 10. Entonces, vamos a nuestros registros contables y vemos cómo nos quedó la partida del día 10, que es la partida número 4. Quedó clientes, caja, ventas e IVA por pagar, ¿sí? Entonces,
efectivamente fue una venta que se realizó este día, según la factura número 16. Y la señora Pinto Flores nos está devolviendo parte de esa mercadería porque la encontró defectuosa. Entonces, procedemos a hacer la aceptación de la devolución y por lo tanto debemos de registrar esa devolución en nuestra contabilidad. Entonces, ¿cómo registramos la devolución? Por favor, tengan esta partida en mente, ¿sí? De cómo se realizó la transacción original. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a realizar o registrar esa devolución? Ok. Dice, compró mercadería al crédito el día 10. Ya vimos que efectivamente fue al crédito y efectivamente fue el día 10. Nos devolvió la mercadería por valor de 627. La mercadería estaba dañada. Nos dice que el IVA se abonó a su deuda. Esto es importante. Y esta se registró o se realizó mediante la nota de crédito. Ok. Siempre que se hace una devolución, vamos a emitir una nota de crédito para hacer el descuento correspondiente en la deuda del cliente, ¿sí? Las notas de crédito a nosotros nos sirven para registrar este tipo de transacciones como lo son las devoluciones. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esta partida? Esta partida nos va a quedar de la siguiente manera. Primero, nosotros debemos de registrar la devolución, ¿sí? ¿Qué fue la transacción original? ¿Fue una venta o una compra? Devoluciones sobre compra, Lick. ¿Sobre compras? ¿Los demás están de acuerdo? Lick, solo una consulta, está hablando de la partida anterior, Sí, de la que nos está haciendo énfasis, ¿verdad? sí. Fue La una partida, venta inicialmente. la partida Perdón, Lick. anterior. No hay problema. Aquí todos los aportes son bienvenidos. La partida anterior originalmente registraba una venta al crédito, ¿sí? Esa fue la transacción original. Entonces, ¿qué cuenta vamos a registrar nosotros para esa devolución? ¿Una devolución sobre una venta o una devolución sobre una compra? Una venta. Sobre una venta. ¿Por qué sobre una venta? Porque nosotros le vendimos a la señora en crédito. Perfecto, porque nosotros le vendimos esa mercadería. Entonces, lo que está haciendo la señora es hacer una devolución sobre una venta que nosotros hicimos. ¿Sí? Entonces, por eso vamos a utilizar la cuenta de devoluciones y rebajas sobre ventas. Acá podemos utilizarla de manera individualizada, ¿verdad? Registrar devoluciones sobre ventas únicamente y aparte registrar las rebajas sobre ventas. Por lo general se utiliza en una sola cuenta y ahí se van a registrar los descuentos que se realicen sobre una venta. Por ejemplo, cuando van a algún almacén de ropa y dice un descuento del 10%. Entonces, ese descuento del 10% se registra en la cuenta de rebajas sobre ventas, ¿sí? Y en el caso de las devoluciones sobre ventas, se registran en la cuenta de devoluciones sobre ventas. En este caso, la cuenta está unificada y los dos tipos de transacciones los podemos registrar en esta cuenta. Entonces, para registrar la devolución de la señora Pinto Flores, vamos a utilizar la cuenta de devoluciones y rebajas sobre ventas. ¿Estamos claros con esta cuenta? ¿Por qué la vamos a utilizar? Sí, Lick. Ok. Adicionalmente nos dice que el IVA se le abonó a su deuda. ¿Qué significa que el IVA se le abona a su deuda? Vamos a la partida original, que es esta, ¿verdad? La del día 10. La vamos a resaltar un momento. ¿Sí? Es esta partida, la del día 10. Ok. Cuando nosotros realizamos la venta, nosotros registramos un IVA por pagar, ¿sí? Pero lo que nos está dando la descripción nos indica que el IVA se abonó a su deuda. O sea que el IVA del valor que ella está devolviendo, ¿sí?
se le va a perdonar de la deuda que ella tiene con nosotros, ¿sí? Entonces, por lo tanto, acá nosotros utilizamos la naturaleza correcta de IVA por pagar, que va del lado del haber y por lo general se abona. Pero como nosotros le estamos abonando ese monto de IVA que ella está devolviendo a su deuda, entonces en este caso lo vamos a disminuir. ¿Y cómo disminuimos las cuentas de pasivo? Las cuentas de pasivo las disminuimos cuando las cargamos. Entonces la cuenta de IVA por pagar la vamos a cargar. ¿Por qué? Porque le estamos abonando nosotros a ella y le estamos perdonando esa porción de IVA del valor que ella está devolviendo. Entonces nuestra partida nos queda devoluciones y rebajas sobre ventas, IVA por pagar a ¿qué otra cuenta consideran ustedes que tenemos que afectar? ¿Qué cuenta vamos a abonar? Y la señora que nos compró esa mercadería nos está devolviendo ese producto. Entonces, ese producto ya no nos lo va a deber. ¿Por qué? Porque nos lo está regresando, ¿sí? Entonces, para disminuir ese valor a su deuda, ¿qué cuenta utilizamos? ¿Qué cuentas dirían ustedes o qué cuenta dirían ustedes que podemos utilizar para disminuir su deuda por esta devolución que está realizando? La de clientes, La de clientes, ok. ¿Por qué la de clientes? Vamos a colocar clientes. porque ahí estaríamos como que reversando la partida para que haga la rebaja. Perfecto, No, sí. perfecto, perfecto. Acá es donde nosotros estamos ejercitando nuestra lógica contable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la partida original yo la deuda de la señora la registré en la cuenta de clientes, ¿sí? Entonces la cuenta de clientes es la que me dice a mí cuánto me debe la señora. Pero ella este día 15 me vino a devolver una parte de esa mercadería porque estaba en mal estado, se dañó, XYZ o ya no la quiso. Entonces la deuda ya no va a ser 4.500, sino que va a ser menor. ¿Por qué? Porque ella me está devolviendo parte de ese producto. Por lo tanto, yo tengo que disminuir el valor de la deuda que se le registró en ese momento a la señora. ¿Y cómo la disminuyo? La disminuyo como efectivamente y de manera correcta lo decía la compañera, abono la cuenta de clientes. ¿Se recuerdan del cuadro del material de la partida doble? Donde decían las cuentas de activo, cuando van en el debe, suman y cuando van en el haber, restan. Las cuentas de pasivo, cuando van el debe, restan y cuando van en el haber, suman. En este caso, la cuenta de clientes es una cuenta de activo, corriente. Entonces, si yo quiero rebajar una cuenta de activo, cualquiera que sea, entonces yo la tengo que colocar del lado del haber, ¿sí? Y acá es como nosotros vamos a disminuir, ¿sí?, el valor de la deuda de la señora Pito Flores. Entonces, ¿alguna duda con la estructura de nuestra partida? ¿Alguna duda de por qué estamos utilizando estas cuentas? ¿Estamos claros acá? Ok. Si no hay dudas, vamos a proceder con los cálculos que corresponden a esta devolución. Colocar acá cálculo devolución sobre venta. Ok, ¿qué datos necesitamos para
registrar la devolución o para determinar los valores de la devolución. Primero, el valor de la mercadería que el cliente está devolviendo. Segundo, siempre vamos a determinar el valor sin el IVA y vamos a determinar el valor del IVA, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el valor de la mercadería que la señora Pinto Flores está devolviendo? 627.20. Punto 20. Este es el valor total con el IVA incluido. ¿Cuánto es mi valor sin el IVA? ¿Cuánto es el valor sin IVA, jóvenes? 560, Ale. 560, ok. ¿Y cuánto es de IVA? ¿Cuánto es de IVA? Lick, ¿Sí? perdone. A mí me salió 559.82. ¿Ahí lo dejamos o lo aproximamos? 559.82. Ajá. O sea, ¿se quedan exactos o sí se aproximan? Pues tendría que haberle dado los 560. ¿Usted lo está haciendo en calculadora científica? Ajá. ¿Tiene programada su calculadora para cuántos decimales? Me tiró 5. Sí, pues con razón. Sí, ahí tendría que programar su calculadora para que le dé 2 decimales como mínimo. Va. Muy bien. Gracias, Lick. Si yo acá le tengo agregado los 2 decimales y da Ujú. exacto los 560. Muy bien. Gracias. Yo tengo esta calculadora científica acá. Y las calculadoras tienen un botón del lado izquierdo que se llama Mod o Mode. Y en ese botón es donde se puede determinar los decimales que pueden utilizar. Por ejemplo, si usted presiona la tecla de Mode, le aparecen varias opciones. Primero le aparecen, bueno, a mí me aparece Comp, SD y Reg. ¿Sí? Y abajo le aparece un número. Entonces usted tiene que presionar el botón de Mode hasta que le aparezca la opción de Fix, una opción que se llama Fix. Entonces, cuando le aparezca la opción de Fix, presiona el número de la calculadora que le aparece abajo de esa función. Por ejemplo, a mí Fix me aparece con el número 1. Entonces yo presiono el número 1 y ahí ya me ingresa para poder programar la función de los decimales. Entonces, cuando yo ya estoy con la función de los decimales, me va a aparecer en la calculadora Fix 09, me va a aparecer un signito así como ondulado. Me dice de 0, eso significa de 0 a 9. O sea que la calculadora puede tener hasta 9 decimales. Entonces ahí usted presiona el número 2 y le da igual. Y ahí su calculadora ya solo le va a tirar 2 decimales. ¿Sí? Entonces al momento de hacer el cálculo del IVA de 627.20 dividido 1.12 me da los 560 exactos. Para servirle. Todos los días aprendemos algo Gracias, Lick. nuevo. Muy amable. Bueno, para todos los que utilizan para sus cálculos calculadora científica, para contabilidad de preferencia que utilicen 2 decimales. Ok. Entonces, el valor sin el IVA es de 560 y el IVA es de 67.20. ¿Sí? Los 560 por el 12% me da 67.20. Entonces yo acá ya tengo determinado los valores. Ya lo tengo todo segregado. Entonces ahora, ¿qué valor le asigno a qué cuenta? Por ejemplo, la cuenta de devoluciones y rebajas sobre ventas, le voy a asignar el valor sin el IVA. ¿Sí? Esta devoluciones sobre ventas. Acá va a ir la cuenta de IVA por pagar. Y
la mercadería va asignada a la cuenta de cliente. Entonces, vengo acá en devoluciones y rebajas sobre ventas con los 560, el IVA por pagar con los 67.20 y la cuenta de clientes con los 627.20. Entonces, acá en la cuenta de clientes, si ustedes se dan cuenta, yo no le quito el IVA acá en clientes. ¿Por qué? Porque el enunciado me está diciendo que el IVA se le abonó a la deuda. O sea que el valor total que ella está devolviendo se le va a perdonar o se le va a rebajar a la deuda que ella tiene originalmente. ¿Sí? Por esa razón es que acá en el haber no hago una segregación. ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? ¿Dudas, jóvenes? No, Luis. ¿Seguros? Entonces, mi razón sería devolución de mercadería vendida por la señora Pinto Flores según nota de crédito número 1. El IVA se le abonó a su deuda. Y ahí justificamos nuestro registro contable. ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda? Ok. Si no hay dudas, ¿qué número de orden le corresponde o qué número de control le corresponde a estas cuentas? La cuenta de devoluciones y rebajas sobre ventas, ¿qué número de orden le toca? 18. 18. ¿Seguros? ¿No sería el 17? La cuenta de Así IVA le- por pagar, ¿qué número le corresponde? La cuenta de IVA por pagar le correspondería el número 14. Y a la cuenta de clientes, el número 16. Solo verifiquemos que sí ya tengamos el 18, por favor. No, todavía no está el 18. El último número que tenemos es el 16, entonces correspondería el número 17. Entonces ahora vamos con nuestro siguiente registro, que sería la partida número 7. ¿Qué fecha le corresponde a esta partida? 18. Perfecto. 18 de agosto de 2023. ¿Alguien que nos pueda leer la descripción del día 18? Realizamos un abono en efectivo a el almacén Marte por un monto de 5,000 como pago de la deuda adquirida el día 12. Este pago se registró mediante el recibo de caja número 10. Ok. Entonces nos dice que estamos realizando un abono al almacén Marte por una compra que realizamos el día 12, ¿sí? Que fue esa compra al crédito, según la descripción, y que nos dieron un recibo de caja con el cual nosotros tenemos nuestro comprobante de que ya se pagó ese valor de deuda. Entonces vamos al día 12 a ver la partida original. Vamos a desmarcar esta. Día 12, efectivamente, tenemos una compra al crédito, ¿sí? Es efectivamente la partida donde realizamos la retención al almacén Marte. Entonces, acá nosotros estamos... ¿O qué transacción? Les pregunto a ustedes, ¿qué transacción vamos a registrar acá? ¿Qué significa cuando realizamos un abono? Que pagamos solo una parte del total de la deuda. Correcto, acá estamos pagando una parte del total de la deuda.
Entonces, el Almacén Marte es nuestro proveedor. Nosotros vamos a la descripción del día 12. Efectivamente, en el día 12 nos que la compra se realizó o la factura la emitió el Almacén Marte. Por lo tanto, este almacén es nuestro proveedor y al indicarnos que es un abono en efectivo el Almacén Marte significa que estamos pagando parte de la deuda que adquirimos con ese proveedor. Y fue un pago en efectivo. Entonces, ¿cómo nos quedaría la partida si nuestra partida original fue esta? Y acá nosotros registramos la deuda y la compra del producto. Y acá vamos a registrar el primer pago, digamos, de la deuda que adquirimos ese día. Entonces, para registrar el pago de la deuda, primero yo tengo que rebajar mi deuda. ¿Sí? ¿En qué cuenta nosotros registramos la deuda que adquirimos del día 12? ¿Compras? En compras registramos el ingreso de la mercadería a nuestra empresa. ¿Sí? Pero cuando registramos una deuda tiene que ser una cuenta de pasivo, la que utilicemos. Porque en el pasivo van todas nuestras deudas y obligaciones. ¿Sí? Entonces, Proveedores. es proveedores. Entonces, si yo quiero rebajar esa deuda porque estoy haciendo un pago a mi proveedor, proveedores, ¿la voy a cargar o la voy a abonar? Abonar. ¿Abonar? ¿Qué dicen los demás? ¿Abonamos proveedores o la cargamos? Abonamos, ¿Abonamos? ¿Por qué abonamos proveedores? porque le estamos pagando a nuestro proveedor. Entonces los 5,000 quetzales irían acá. ¿Sí? Porque acá se registra el cargo y acá el abono, ¿sí? Entonces, proveedores iría del lado del haber. Proveedores lo abonamos. ¿Y qué cuenta cargarían? ¿Qué cuenta cargaría usted? Yo creo que sí deberíamos de cargarla, porque es un abono, ¿no? Ok, Blanca tiene un punto importante. ¿Sí, Héctor, iba a decir algo? En caja, tal vez, porque está saliendo dinero. ¿Acá? Sí. ¿Así dicen ustedes que quedaría? Ok, primero, si nosotros la dejamos así, estamos diciendo que nos está ingresando dinero. ¿Sí? Porque caja, cuando va en el debe, significa que a nosotros nos está ingresando dinero. Se coloca en el haber para indicar que está saliendo dinero de nuestra empresa. Y la cuenta proveedores, si la dejamos así como está, la estaríamos aumentando. Entonces, no estaríamos registrando una disminución de nuestra deuda, sino que más bien estamos aumentando nuestra deuda. ¿Sí? Entonces, la partida nos quedaría al revés. Proveedores a caja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo proveedores acá, yo la aboné para registrar la deuda que yo adquirí con el proveedor o con el Almacén Marte. ¿Sí? Y caja lo abono porque como estoy haciendo un pago en efectivo, entonces está saliendo efectivo de mi empresa. ¿Sí? Entonces, Tengo una duda. dígame, claro, dígame. Si el, Se desactivó su micrófono, Ruth. sí, perdone, solo tengo una duda. Si el Dígame. pago hubiera sido en cheque, ahí hubiera sido, en vez de caja, hubiera sido bancos. Correcto, correcto. Ahí Ah, ok. depende de la metodología de pago que utilizamos. ¿Sí?
Gracias. Si el pago hubiera sido con cheque o con transferencia electrónica, utilizamos bancos. En este caso nos dice que el pago fue en efectivo, entonces utilizamos la cuenta de caja. ¿Sí? Acá hay que entender un poco la terminología que se utiliza en el contexto de las transacciones. ¿Sí? Porque, por ejemplo, para efecto de las columnas, yo tengo la teoría en la mente y digo, en la columna izquierda yo voy a cargar y en la columna derecha yo voy a abonar. Entonces yo ahí entiendo que puede existir una confusión cuando aquí me dicen que se está haciendo un abono al proveedor. ¿Sí? Entonces, yo digo, ok, si se está abonando, entonces tengo que abonar la cuenta, pero no es así. Cuando yo hablo de hacer un abono al proveedor, significa que yo le estoy haciendo un pago. ¿Sí? Yo estoy pagándole al proveedor, le estoy abonando al proveedor. Entonces, el contexto de la transacción con las columnas, en muchas de las ocasiones, no se relaciona. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo acá de que realizamos un abono, significa que estamos realizando un pago en efectivo al proveedor por la mercadería que me vendió al crédito el día 12 de agosto. ¿Estamos claros acá? Por lo tanto, si yo le estoy haciendo un pago al proveedor, mi deuda debe disminuir o aumentar. Disminuir. Disminuir. Entonces, si yo coloco proveedores del lado del haber, ¿estoy disminuyendo o estoy aumentando mi deuda? Aumentando. La estoy aumentando. ¿Por qué? Porque proveedores es una cuenta de pasivo. ¿Sí? Ahí registramos deudas y obligaciones por compra de mercadería a corto plazo. ¿Sí? Entonces, si yo la pongo del lado del haber, estoy aumentando esa deuda. Significa que yo estoy adquiriendo una nueva deuda. Pero acá, si yo la dejaba del lado del haber, estoy adquiriendo una nueva deuda sin haber recibido algún producto. ¿Sí? Entonces, el registro así no correspondía. Entonces, si yo quiero disminuir mi deuda porque estoy realizando un abono o un pago de esa deuda, yo tengo que cargar la cuenta de proveedores para que esa cuenta disminuya. ¿Sí? Y debo de registrar la salida de dinero en efectivo, en este caso, de la empresa. O si fue con algún cheque, debo de registrar la cuenta bancaria. ¿Estamos claros acá? Si se dan cuenta, acá no hubo segregación de IVA porque el enunciado no me lo pide, no me lo indica. Entonces, por lo tanto, se hace la partida con el pago íntegro de los 5,000 quetzales. Acá no tenemos ningún tipo de cálculo. ¿Alguna duda? ¿Dudas? No, licenciado. Ok, entonces nuestro registro sería el siguiente. Abono en efectivo a nuestra deuda por compra realizada el día 12 al almacén Marte según recibo de caja número 10. Y de esa manera registramos o indicamos que pagamos parte de esa deuda. Ahora, ¿qué número de control le corresponde a proveedores y qué número de control le corresponde a caja? Proveedores 7 y caja 1. El caja número 1. Ok. Y acá no hicimos la sumatoria, pero nosotros acá ya sabemos que nuestra partida sí cumple con el requisito de igualdad. ¿Estamos claros acá, jóvenes? ¿Alguna duda? Ok, entonces, por tiempo ya no vamos a poder continuar. Este ejercicio completo lo vamos a terminar ya directamente en la fase 3, pero para esta evaluación les va a venir casos específicos para que ustedes realicen las partidas. Obviamente, basado en las partidas que hemos resuelto en clase, ¿sí? Tanto las partidas que vimos al inicio,
que me daban las cuentas con los valores y yo debía de identificar la transacción que se llevó a cabo, o como en este caso que me dan el contexto y yo debo de realizar el registro contable, ¿sí? Entonces se les va a presentar una serie de contextos de los que hemos visto, o sea que de la partida de apertura al día 18 son los únicos casos que les pueden venir ahorita en esta evaluación de la fase del próximo sábado, ¿sí? Y también estudien el tema de la clasificación de cuentas. ¿Sí, Yanira? Lick, perdone, todavía nos va a dejar algunos ejercicios para acumular más zona, porque solo tenemos 5 puntos. Sí, claro. Les voy a trasladar un ejercicio para que practiquen las partidas y otros ejercicios para que practiquen la identificación de cuentas contables y otros ejercicios para que practiquen la clasificación de cuentas, ¿sí? Entonces, por favor, acá veamos. Por favor, estudien esta clasificación. Sí, porque en la evaluación les va a venir un cuadro similar, en donde ustedes se les va a entregar un balance de saldos con sus valores y se les va a pedir que ustedes clasifiquen entre debe haber, pérdida o ganancia, activo o pasivo, ¿sí? Y ustedes pueden identificar qué cuentas son de pérdida o qué cuentas son de ganancia, porque son cuentas que aparecen en el estado de resultados. Cuando una cuenta es de pérdida, cuando va dentro de los gastos del estado de resultados. Y una cuenta de ganancia es cuando va dentro de los ingresos del estado de resultados. ¿Sí? Las cuentas de pasivo, activo y patrimonio, pues ya las conocemos. O la clasificación ya la conocemos, entonces está más sencillo. Y entonces, por favor, estudien esta clasificación. ¿Sí? Por favor, estudien la ecuación patrimonial, porque les puede pedir que ustedes determinen el valor del capital. ¿Sí? Entonces puede que venga todo el balance de saldos, pero no me dan el valor del capital. Entonces, yo debo de hacer mi clasificación, determinar cuál es activo, cuál es pasivo y realizar la ecuación que corresponde para la determinación del capital. ¿Sí? Y esta tarea también que se les dejó, por favor, practíquenla. Les voy a trasladar otros casos y especialmente estas partidas, ¿verdad? También les voy a trasladar en ese mismo enunciado algunos contextos basados en lo que hemos visto para que ustedes puedan practicar. Y entonces yo les voy a enviar ese material para que podamos hacer la zona que nos hace falta y para que ustedes puedan practicar para su evaluación. ¿Alguna duda? ¿Estamos claros? Yo digo que sí, es que en el examen ya nos entran las dudas. Pero vamos a practicar y ya con eso pues ya nos ayudamos. Sí, uno de los ejercicios que les voy a enviar es específicamente para identificar cuentas. Por ejemplo, cuando realicé una compra, ¿sí? Cuando realizo una compra de mercaderías, por ejemplo, ¿qué cuenta utilizo cuando realizo una compra de mercaderías? ¿Jóvenes? ¿Qué cuenta utilizo cuando realizo ¿La de compras? la cuenta de compras? Entonces, realicé una venta. ¿Qué cuenta utilizo para realizar una venta? Clientes. Sería lo mismo, ventas. Ventas, ¿sí? Y así sucesivamente. Se les va a ir describiendo una situación y ustedes deben identificar la cuenta
que se vería afectada derivado de esa transacción, ¿sí? Entonces, eso les va a servir para poder ir retroalimentando esa lógica contable para identificar la cuenta que corresponde al contexto y a la transacción, ¿sí? Ahí cuando vean el ejercicio van a ver que va a estar bastante claro. Incluso ahí les voy a poner un ejemplo para que ustedes sigan esa misma línea. Y cualquier duda pues la pueden trasladar a través del grupo, ¿verdad? Que para eso también, principalmente y esencialmente para eso fue creado el grupo, para poder recibir por ese medio las dudas y poder resolvérselas de manera más rápida que por un correo, ¿verdad? Entonces, el grupo, si tienen alguna duda, para eso lo pueden utilizar. Entonces, si no hay más dudas, solo les voy a pedir que puedan activar su cámara un momento para la captura de pantalla de asistencia del día de hoy. Y con eso quedaríamos o daríamos por finalizada la clase hoy y nos miraremos en nuestra evaluación el próximo sábado, si Dios nos lo permite. Entonces, a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos. Muchísimas gracias, jóvenes. Que tengan una feliz tarde. Nos vemos el próximo Feliz sábado. tarde, licenciado. Gracias, Lick. Feliz tarde.